Cada vez que aprendemos algo, se nos abre una ventana para dar, compartir experiencias, conocimientos, perspectivas con otras personas para poder agregar y crear algo positivo en la vida de los demás. Es una manera de servir y es una manera de practicar la generosidad. Esa es la idea de este espacio. Es un espacio para que quien quiera escucharnos, nos escuche hablar de una manera casual sobre distintos temas para conectar con la vida y dar sentido a la vida. Y Laura, qué dicha que estás aquí, finalmente pudimos reunirnos otra vez después de 2 meses, ¿verdad? Bienvenida. Muchas gracias, honradísima como siempre de compartir este espacio con un mujerón como vos, ¿verdad? Ay, Dios. Y pues encantadísima como siempre de poder agregar valor en la vida de otras personas por medio de esta conversación casual, ¿verdad? Que hemos preparado con mucho amor este tema y vamos a ver cómo nos sale. Sí, y para entrar de una vez, aunque ya marzo nos agarró y estamos por terminar la primera semana de marzo, no queríamos dejar pasar ese tema que inundó las redes sociales el mes pasado, el mes del amor y la amistad, aunque creemos que no hay mes para el amor y la amistad. Sin embargo, queríamos hablar de ese tema. Entonces, de una vez, como decimos. Laura, ¿qué es el amor? Bueno, esa es una pregunta súper importante porque tiende a confundirse mucho ese concepto, ¿verdad? Y algunas personas dicen que el amor es una emoción, otras personas dicen que es un sentimiento, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo lo ubiquemos nosotros, pues así podemos vivirlo, ¿verdad? Se tiende a decir que es una emoción, pero no es una emoción. Una emoción, a como viene, se va. La emoción la experimentamos producto de un estímulo externo y, por ejemplo, tenemos mucho calor o llegamos de correr o terminamos de hacer ejercicio y vamos y buscamos algo frío, algo que nos hidrate, ¿verdad? Si encontramos nuestra bebida favorita ahí en el refri y la tomamos, experimentamos una serie de emociones, ¿verdad? De sensaciones en nuestro cuerpo a partir de ese estímulo externo, ¿verdad? Lo que yo estoy trayendo de afuera hacia adentro. Pero eso no me acompaña durante semanas, ni durante meses, ni durante años. Eso pasa, ¿verdad? Eso es una emoción. O cuando nos subimos a un juego, ¿verdad? Mecánico, de esos que implica cierto riesgo, y experimentamos susto, y experimentamos aquella, ¿verdad? De ese movimiento de adrenalina en nuestro cuerpo, pero cuando nos bajamos y nos recuperamos, eso ya pasó, ¿verdad? El sentimiento, como el amor, se mantiene en el tiempo y es una construcción que vamos haciendo pues en la medida de lo posible todos los días, que debería empezar por nosotros mismos y posteriormente ir haciendo esa construcción con todas las personas que tenemos alrededor, ¿verdad? Porque sí se tiende mucho cuando se menciona la palabra amor a relacionarlo con un tema específicamente de pareja, ¿verdad? Específicamente con ese tipo de amor romántico. Y esta semana, Katia, me sucedió algo muy interesante. Estaba conversando con un amigo que quiero muchísimo, hablando de un amigo que tenemos en común, de que como que nos parecía que andaba ahí como emparejadillo, ¿verdad? Y entonces él me pregunta, ¿y vos estás enamorada? Y yo, súper enamorada, ¿verdad? No me preguntó absolutamente nada y yo, vos, sí, estoy súper enamorado de mí mismo, ¿verdad? Yo dije, bueno, qué lindo, qué rico. Pero ya después, ahondando más en el tema, él entendió que yo hablaba de un tema de pareja y yo, no es así. En realidad lo que quería contarte es que estoy súper enamorada de mí, que sigo trabajando mucho en mi amor propio y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero suele suceder eso. Ok, muy interesante porque yo justamente, bueno, te iba a decir 2 cosas. Primero, con lo que acabas de explicar de ese significado que se le da al amor, no soy seguidora de Ricardo Arjona, pero como dice la canción de él, el amor es verbo y no sustantivo. Y es que realmente el amor es una acción. Es una acción. Más bien el amor es una acción, ¿verdad? Es una construcción, como lo acabas de decir. Y también dijiste, me encantó que dijiste que estabas enamorada, sí.
enamorada, te veo enamorada de la vida. Así es. Enamorada de vos, enamorada de tus hijos, Así enamorada de lo que haces día a día. Totalmente. ¿Verdad? Y yo quería mencionar aquí, te iba a preguntar, ¿cuál es el amor más importante de todos? Porque a veces sí creo que las redes sociales, ese bombardeo, ¿verdad? Que inclusive hay gente que puede llegar a sentir, ay, yo, qué perdedor, el 14 de febrero otra vez y no tengo a nadie, ¿verdad? Y realmente son bombardeos que si no estás muy consciente de los mensajes que estás recibiendo, te pueden hasta hacer daño, claro, ¿verdad? Claro. Pero sí quería devolverme a eso de el amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande? Bueno, entonces? El amor más grande es el amor que nos profesamos a nosotros mismos. Y yo siempre utilizo esta frase, ¿verdad? Al final del día, ¿a quién tenés? Te tenés a vos. Esa relación más importante, más sana, más constructiva, tenés que irla desarrollando a lo largo del tiempo con vos. ¿Es fácil? No es tan fácil, no es tan sencillo, y ese tipo de aventura, ese tipo de enamoramiento implica trabajo, implica confrontación, implica renuncia, implica muchas otras cosas, porque se nos educa, ¿verdad? Muy poco en el tema de nuestras emociones, se nos educa en cuánto tenemos que darle a los demás, cuánto tenemos que darnos a los otros, ¿verdad? Y a poner como prioridad muchas veces a la pareja, a los hijos, a papá, a mamá. Y si bien es cierto, todas estas figuras son sumamente importantes para nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos, no pueden ser las personas más importantes en nuestra vida. Ese tipo de amor que desarrollamos hacia ellos no puede ser el más importante. Y ese amor importante, esa relación poderosa, tenemos que establecerla conmigo, ¿verdad? Que soy la persona más importante en mi vida, que soy el activo más importante que tengo, y que soy la persona que me está acompañando desde el día cero, ¿verdad? Hasta mi último suspiro. Sí. Hay Oprah Winfrey, escuché un video hace un tiempo, vi un video de ella donde decía, no podemos servir desde una taza vacía. Claro. Y me encanta porque lo que estás diciendo, asociado con lo que estás diciendo, es ese acto de cultivar ese amor propio día a día, aunque a veces es cansado, claro, porque eso implica aceptarnos con nuestras loqueras y, como decimos en lenguaje común, cada quien con sus rollos y cada quien con su equipaje. Es un trabajo importante de aceptación, sí, pero aún así es reconocernos y amarnos con todo eso que cargamos, ¿verdad? Con todo. Abrazarlo, a mí me encanta decir esa palabra, abrazarse a uno mismo, ¿verdad? Porque en tanto llenemos ese amor para nosotros, entonces somos capaces de poder amar a los demás y dejarnos amar, claro, ¿verdad? Claro. No obstante, sí podemos amar, ¿verdad? No es como la frase, ¿verdad? Es mucho, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Pero sí lo podemos dar, pero lo damos mal, ¿verdad? No lo damos desde un amor sano. Entonces escuchamos personas que es que siempre me toca el mismo tipo de pareja, es que siempre fracaso con los amigos, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos que hacer ese insight, conectar con nosotros mismos y saber de dónde viene todo eso, porque no puedes vincularte de una forma sana, ¿verdad? Y hay que trabajar muchísimo en esto, establecer esa conexión, tener ese encuentro, ¿verdad? Ese reencuentro conmigo, y poder determinar, ya sea de manera personal, con ayuda profesional, etcétera, cuáles son esas áreas de mejora en las que debo puntuar, en las que debo trabajar para empezar a amarme, para entrar en ese proceso de aceptación que vos hablabas, ¿verdad? Y hay una pregunta muy importante que a mí me gusta mucho que los pacientes se hagan, y se las dejo mucho de tarea, ¿verdad? Y es entrar en ese diálogo interno y preguntarnos quién soy yo,
Ahí es donde empieza toda esa construcción de esta relación amorosa conmigo mismo, ¿verdad? Y es muy interesante porque la mayoría de las veces la gente te habla de dónde vive, qué estudió, cómo se llama, si es papá o no, cuáles son sus hobbies, qué hizo. Se define por lo que hizo, ¿verdad? Y se enfocan mucho en el hacer y en el tener, pero dejan de lado el ser, que finalmente es lo más importante. Cuando entendemos esto, es cuando ya estamos adentrándonos en todo este tema del amor propio, empezamos a sanar todas esas cositas que, como vos decís, vivimos cargados de equipaje, ¿verdad? La mayoría traemos muchas heridas de la infancia, que es bueno trabajar y sanar. Sí, el asunto de dar desde la plenitud o amar desde la plenitud o intentar amar desde la carencia. Exactamente. ¿Verdad? ¿Podés explicar un poquito más? Ya sé que hablaste así, sí, pero podrías entrar un poquito más en cuál es la diferencia del amor desde la plenitud y del amor desde un estado de carencia. ¿Qué buscas cuando estás en un estado de carencia? Exactamente, ahí es cuando podemos relacionar, establecer relaciones desde el apego, ¿verdad? Es como la garrapatita, ¿verdad? Que se le pega ahí al perrito y no lo suelta, ¿verdad? Porque se está nutriendo de todo aquello, ¿verdad? Nosotros muchas veces hacemos eso con las personas y nos nutrimos desde esa persona, desde lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Por miedo al rechazo, muchas veces, que es una herida que se ve muy comúnmente en consulta, ¿verdad? Entonces la persona se vincula desde el miedo y se generan relaciones de muchísima dependencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque probablemente sufriste rechazo en tus primeras etapas de vida. Entonces, ¿cómo te vas a vincular de forma diferente si tus vínculos, ¿verdad? Desde cuando estabas pequeño y con figuras tan significativas fueron basados en la ausencia, en el rechazo, en el miedo? No sabes hacerlo diferente. Y eso no nos hace malas personas, ¿verdad? Simplemente es esa llamada de alerta, ese semáforo en rojo, ¿verdad? Que nos dice, aquí algo está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando nos vinculamos desde todas esas carencias es cuando decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Y ahí podría ser que se caiga, por ejemplo, en el error o en el patrón de buscar que otra persona venga a llenar eso que no tenés. Claro que sí, hay muchas personas que establecen vínculos porque andan buscando un papá, por ejemplo. No tuve ese papá y necesito a alguien que nutra esa carencia, esa ausencia de papá, y empiezo a vincularme desde ahí. Y así sucesivamente. Pasa con mamá y con otro tipo de ausencias de figuras significativas que no estuvieron presentes en etapas importantísimas de la vida, como son los primeros años de vida, sobre todo de los 0 a los 7 años, que es cuando formamos nuestros rasgos más importantes de personalidad. Es muy interesante. Yo escucho a un señor, es un neurocientífico que se llama Joe Dispenza. Él se enfoca muchísimo en la reprogramación del cerebro, ¿verdad? Esto totalmente, ¿verdad? Es cambiar todo ese chip que tenemos, ¿verdad? Así es. Y entonces un día de estos lo escuchaba en un podcast y pocas veces habla de relaciones, pero me llamó la atención, seguramente por ser también el mes de febrero, lo invitaron y él habló de relaciones. Entonces le preguntaron, ¿cuál es para usted la persona ideal? ¿O qué piensa usted de la persona ideal? Y entonces él dijo, mire, piense, escriba lo que usted quiere de la persona ideal. Dice, escriba todas las cosas que usted quiere de la persona ideal y trabaje en convertirse en esa persona. Sí. ¿Verdad? Me parece maravilloso, muy fuerte, pero es una realidad. Si yo busco en una pareja la incondicionalidad, quiero una pareja que sea incondicional, eso tiene que ser en ambas vías, ¿verdad? Yo también debo convertirme en esa persona incondicional para aquel a quien le estoy exigiendo esa característica, esa fortaleza.
Y así con todos los demás ingredientes que vamos sumando pienso que más que una persona ideal, en ese ideal de persona que nosotros nos vamos formando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y es que llega un momento de la vida donde vos aterrizás y decís, esto es lo que ya no quiero en mi vida. Tenés eso como muy claro, ¿verdad? Cuando tenemos 20 años empezamos en ese pensamiento, ¿verdad? Sobre qué quiero, cómo quiero estar a mis 30, cómo quiero estar a mis 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero de mi vida? Pero de repente vas consiguiendo todas esas cositas, ¿verdad? Sos profesional, sos mamá, sos papá, tenés una casa, tenés un carro, tenés acceso a ciertas cosas y te das cuenta que ya no es lo que quiero, es lo que no quiero para poder buscar paz, buscar tranquilidad y buscar esa plenitud, ¿verdad? Que creo que sí, es parte de nuestro propósito de vida. Claro. Y hay que tener esto muy claro, cuál es ese ideal de persona que yo quiero, si es que lo quiero, ¿verdad? Para que sea mi compañero, para que sea mi compañera de vida y podamos vincularnos desde la reciprocidad, que esto es muy importante, ¿verdad? Hay un libro famosísimo como es la Biblia, que todos lo conocemos sin meternos aquí en temas religiosos, ¿verdad? Pero por ahí habla de que el amor todo lo perdona, ¿verdad? Y esto, pues si lo tomamos al pie de la letra, sí, podríamos soportarlo y aguantarlo todo, ¿verdad? Y verlo desde una falsa realidad que todo es por amor, ¿verdad? Perdono infidelidad, perdono la falta de atención, perdono la no condicionalidad de la persona, de estar ahí presente para mí, porque es desde el amor. Y no es así, el amor sí es recíproco. Exacto. Sí, y el perdón es un tema que, ¿verdad? Es uno de los temas que tenemos en nuestra lista de temas, porque el tema del perdón es algo maravilloso. De hecho, yo pienso que de los mayores regalos que nos podemos dar a nosotros mismos es el perdón, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Pero como estás diciendo vos, perdonar nos da paz, nos permite seguir adelante. Así es. Pero no quiere decir que vamos a continuar tal vez ¿verdad? Al lado de personas que pues que ya no van más con esa visualización que nosotros tenemos de propósito de vida y al lado de quién, ¿verdad? Exactamente. Yo habíamos pensado que mencionaste el apego hace un ratito, ¿verdad? Cuando estábamos hablando del amor desde la carencia, ¿verdad? Sí, y cómo se pueden formar relaciones de apego, y no solo la relación de apego, sino qué pasa si después esa relación termina y hablamos de los corazones rotos, y ¿verdad? Y en esta música de plancha, pues la gente se divierte mucho y se dice que de cortarse las venas en asteriscos y todo eso, ¿verdad? Pero yo quería, Laura, que habláramos un poquito también de por ejemplo, de cómo escogemos precisamente cuando ya pasamos al amor romántico, ¿verdad? Pero cuando ese amor romántico ya se toma una decisión, u otra persona toma una decisión, o sea, cuando ya esa relación tiene fin, ¿verdad? Bueno, hay distintas maneras de tomarlo, o te quedas ahí pegada o pegado, ¿verdad? En una visión más como de apego, o en una visión más de que somos infinitos, ¿verdad? De que ahí no termina la vida, de que hay abundancia de posibilidades, de que hay abundancia de personas, o que hay abundantes maneras de ser feliz. A veces, ¿verdad? Sí. O sea, no todo el mundo quiere o se visualiza en pareja, porque la felicidad no la define así, ¿verdad? Y es excelente. Correcto. Pero es muy curioso porque al volverse uno un poco más consciente de lo que lee, de lo que escucha, de las personas con quienes está, también te das cuenta, por ejemplo, de la música. Y a veces uno está en el carro y oye esas canciones y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Por ejemplo, ahora veníamos en el carro y estaba esta canción de, si no me equivoco, es
es Franco de Vita, híjole, espero no estarme equivocando. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo. Terrible, terrible. O sin ti la vida no vale nada. Sí, ¿Verdad? Sí. Sí, este tema de la música es todo un tema, ¿verdad? Y sí tendemos a relacionarlo mucho, ¿verdad? Si nos detenemos a escuchar un poquito el tema de un ratito música, ¿verdad? Cómo se relaciona todo esto con el tema del amor, ¿verdad? Con el tema más allá del amor, de las relaciones. Y sí nos mueven muchos sentimientos, sí nos mueven muchísimas emociones, ¿verdad? Que incluso dependiendo cuánto hayas vos desarrollado ese amor propio, ¿verdad? Que tanto necesitamos desarrollar, no tenés necesidad de estar conectando constantemente con la música para volver a entrar en el dolor, sino que lo escuchás, te recuerda, ¿verdad? Viene algún recuerdo por ahí de la persona que ya no está y listo, vos continúas con tu vida. Hay un ejercicio muy importante, muy bonito y que de verdad que es un golpecito de realidad que yo pongo a hacer a los pacientes. Y es que en una primera fase pongamos una lista de las características de ese ideal de persona que yo busco, que incluso las personas pueden dividirlo por áreas, ¿verdad? Cómo es la persona que yo quiero físicamente, cómo quiero que esté a nivel económico, a nivel de inteligencia emocional, a nivel de trabajo, de relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las características que yo quiera, pero es más fácil hacerlo por áreas. Después de que tenemos esta lista, y ojalá que lo hagamos de manera objetiva, no pensando en la persona que ya no está, okay, o en la pareja fulanita de tal o fulanito de tal, sino que sea eso, ¿verdad? Que sea una construcción propia, ¿verdad? La segunda etapa es cuáles de estas características tiene esa persona. Y pega muy fuerte cuando nos damos cuenta que la persona que se fue realmente ni siquiera reúne un 5% de lo que yo desearía encontrar en un compañero de vida, en una compañera de vida. Y la tercera parte del ejercicio es cuánto de eso que buscas en ese ideal de persona podés dártelo vos, ¿verdad? Porque al final, lo que decías vos al principio, se da una ruptura, aquella persona ya no está, ¿verdad? Y no pasa nada, yo puedo darme cariño, yo puedo hacerme reír, yo puedo llevarme al gimnasio, o sea, no dependo de aquella persona para que mi vida continúe. Pero cuando no nos vinculamos desde el amor sano, cuando hay una ruptura, muchas veces la persona entra en depresión, siente que se va a morir, no quiere vivir, no tiene ganas de vivir, no sabe cómo seguir, porque se da cuenta a partir de la ausencia de esta persona que su vida giraba en torno a ella, ¿verdad? Y que finalmente el motivo de su felicidad era estar en esa relación de pareja con esa persona, y eso definitivamente no puede ser, ¿verdad? La felicidad, el amor propio, todo esto es una decisión que implica mucho trabajo, pero yo como ser humano tengo la capacidad innata de dar amor, tengo la capacidad innata de amarme y de proveerme absolutamente todo lo que como ser humano necesito. Por eso es tan importante sanar, por eso es tan importante de verdad ocuparnos, y más allá de preocuparnos, ocuparnos en trabajar y fortalecer ese amor propio. Tengo una pregunta con lo que acabas de explicar. Y devolviéndome también un poquito al ejemplo que te puse de Joe Dispenza, que dice, imagínese a la persona y conviértase usted en esa persona, claro, ¿verdad? O sea, veo que hay una leve diferencia, porque, por ejemplo, cuando estás haciendo esta lista, eso implica expectativa. Sí. Que está bien, porque vos visualizás, pero digamos... Claro, pero tenemos que hacer esto en el entendido de que la persona ideal no existe, ¿verdad? Es probable que no encontremos una persona que cumpla al 100%
lo que yo quisiera encontrar, Claro, ¿verdad? porque si lo pones así muy definitivo, casi que te No, es una estás como, frustración estás alistando el terreno tal vez para la desilusión, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Y saber que hay cosas que definitivamente pues esa persona no las va a tener, que algunas se podrán construir en el tiempo, ¿verdad? Como parte de esa vinculación sana, pero puede que otras no lleguen y tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Sí, ¿cuánto me afecta que esta persona no cumpla con este requisito para poder mantenerme en esta relación? O me da exactamente lo mismo, que no le guste hacer esto, que no le guste hacer lo otro y no pasa nada, ¿verdad? Pero eso también habla de ese amor maduro, ¿verdad? Claro. De no simplemente quiero una persona que cumpla mis expectativas, porque eso no existe, eso no es real. Eso podría ser hasta egoísta. Por supuesto, claro que sí, porque casi es como si yo estuviese pidiendo algo por Amazon que me va a venir en una caja y que yo empiezo a armarlo y empiezo a construirlo y wow, esto es lo que yo quería para mí, ¿verdad? Y le faltó una pieza. Le faltó una pieza. Y de repente puede que le faltó exacto. un tornillo, le faltó una tuerca o no era del color que yo lo quería, o ¿verdad? Claro. Entonces no es tan sencillo, pero sí es importante tener esto claro, ¿verdad? Y cuando las personas vienen saliendo de una ruptura y hacen este ejercicio, como te dije anteriormente, es un golpe de realidad muy fuerte porque sí, ¿qué hacía yo con esta persona? O sea, ahora entiendo por qué no lográbamos mantener una relación sana, por qué discutíamos constantemente, por qué nos fuimos a los gritos y a otro tipo de situaciones inclusive. Es que no, definitivamente no cuadrábamos, ¿verdad? Éramos dos piezas de dos rompecabezas completamente diferentes. Claro. Siempre los temas podrían extenderse por mucho rato, horas, ¿verdad? Por horas. Pero Laura, para terminar, y tal vez sí nos quedamos un ratillo en la parte del amor romántico, pero a mí me encantaría que hablaras del espejo. Cuando nosotros decimos que lo que ves en otra persona, lo que vos logras ver en otra persona realmente es lo que está en vos. Es así como... O es algo muy, más bien muy, como dicen, muy cliché, muy, o sea... Pues yo considero que es una frase un poco cliché, ¿verdad? Y que tenemos que detenernos a escucharnos más desde nuestro corazón, no desde acá, a observarnos más desde nuestro corazón, no desde acá, para ver si efectivamente este principio se cumple, porque no necesariamente cuando le estás haciendo una crítica a alguna persona que querés porque buscas que mejore, no necesariamente es que estás criticando algo que vos no haces. Sí puede suceder, claro que sí, y probablemente nos hemos pescado haciéndolo y al final diciendo, pucha, mira, esto me molesta en esta persona, pero realmente yo lo tengo. Pero no sucede así el 100% de las veces, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tema, escucharnos más, porque también es muy fácil quedarnos con esa realidad y ponernos una etiqueta, tal vez es más como para, por ejemplo, a ver, en tanto yo vivo la vida con un sentido de gratitud, me dedico a ver lo positivo de la gente, porque eso es lo que está dentro de mi corazón, ¿verdad? Eso es lo que busco, pues entonces automáticamente yo voy a ver todo lo bueno de los demás y voy a tender a ver que la tarde está preciosa, ¿verdad? Es lo que tengo adentro. Si yo me paso quejando, si todo para mí es un problema, pues entonces probablemente lo que voy a ver en los demás también es un reflejo de eso, ¿verdad? Pero no quiere decir que los demás lo tengan, sino que es algo que viene de mí. Y aquí un comentario completamente neutro, ¿verdad? Por ejemplo, una mamá que es ordenada y alguno de sus hijos es desordenado, ¿verdad? Entonces genera un poco de conflicto que aquel chico o aquella chica sea desordenado. Entonces mamá no está criticando eso o no está formando ese valor del orden porque ella sea desordenada, es porque es parte de lo que corresponde como temas de crianza. Entonces
este ejemplo así tan facilito, se trae abajo todo esto, Claro. ¿verdad? Entonces ahí es cuando tenemos que observar y también desde qué posición lo hacemos, ¿verdad? Desde que estamos ejerciendo autoridad y formando, porque eso ya es completamente distinto, o simplemente acudo a la crítica, al señalamiento y demás, porque es un reflejo de lo que yo estoy cargando, de lo que aún no he trabajado y lo que aún no he sanado. Entonces hay que tener cuidadito con estas cosas, Perfecto. ¿verdad? Claro que sí. Bueno, en fin, el amor, la capacidad de amar, ¿verdad? De querer amar, de dejarse amar, amigos, hermanos, ¿verdad? Amor de pareja, de amar al prójimo, es una acción, como dijiste, Así ¿verdad? Es diario, es algo diario. Creo que cuando más cuesta es, a ver, el reto es realmente amar a pesar de, Claro, ¿verdad? claro. Y en general en el mundo necesitamos mucho amor, ¿verdad? Muchísimo en este momento, amor, así muchísimo es. amor. Creo que si nos enfocamos a realmente a trabajar ese amor en cada uno, es un efecto que se multiplica y estaríamos definitivamente en un mundo mejor, ¿verdad? Total y absolutamente, ¿verdad? Y tenemos que estar convencidos de que efectivamente tenemos esa capacidad innata para dar amor. Hay muchas personas que creen que no tienen esa capacidad y que ellos son sus heridas, son sus dolores, son sus experiencias traumáticas. Y no somos eso. Somos amor y somos amor infinito. Exactamente. Y desde que entendemos esto y lo asumimos como un principio fundamental de nuestra vida, todo empieza a cambiar. Y concuerdo con vos, es un efecto multiplicador. Si yo estoy llena de amor y logro ver todas esas cositas buenas que tengo, pero también las cositas que no son tan buenas, y las abrazo y trato de potenciar todo esto que tal vez no me guste tanto, eso se va a ver reflejado en las otras personas. Desarrollo esta capacidad y puedo también ver en los demás sin envidia, no desde el ego. Sí. Y no desde el orgullo o la vanidad, sino desde el amor, las capacidades que los otros tienen, ¿verdad? Más allá de sus defectos o de esas cositas negativas. No me gusta hablar de defectos porque creo que no somos defectuosos, sino esas cositas que tal vez necesitan un poquito más de trabajo, y esto se logra a puro amor, ¿verdad? Entonces levantarnos, hay un ejercicio que yo hago todos los días. Yo me levanto y voy al baño, en el espejo, me lavo los dientes y siempre me digo: Laura, te amo y te acepto como eres. Y eso ha sido un ejercicio súper poderoso que me ha acompañado desde hace muchos años, que leí por primera vez a la maestra Louise Hay, que ya no nos acompaña en este plano físico, y ha sido de gran ayuda para mí. Al principio no me lo creía, al principio lo repetía como una lorita, ¿verdad? Claro. Pero con el tiempo fui entendiendo que sí era parte de mí, que resonaba conmigo, y eso me permitió entrar en un proceso de cambio y transformación para aceptar la persona imperfecta que soy. Así es, y amarse. Como dice Julio Oporta, que muchas personas lo han escuchado, y él dice que él se ve al espejo y se tira besos y dice: qué lindo que soy, gracias Diosito, soy guapísimo, ¿verdad? Voy a tener un día fenomenal, y bueno, qué lindo contagiarse de eso. Porque... Y algo importante, Katia, no es hacer esto y decir, como has escuchado tal vez vos muchas personas, y yo lo he escuchado: es que si no me lo digo yo, ¿quién me lo dice? Es que si no lo hago yo, ¿quién no lo hace? ¿Quién lo va a hacer? No, es que eso es lo que yo merezco, ¿verdad? Es hacerlo desde el merecimiento, porque por el simple hecho de estar aquí en la tierra y ser humano, merezco absolutamente todo lo mejor de lo mejor. Así es. El regalo de vivir y de dar sentido a la vida y conectar con la vida, que así es como le pusimos al espacio, conectando con la vida, porque conectar es magia, ¿verdad? Y bueno, Laura, feliz de seguir aprendiendo, ¿verdad? De vos, todo ese conocimiento y experiencia, y gracias por querer compartirlo,
¿verdad? Gracias por querer compartirlo y también así de esta manera que no estamos generando dinero ni nada de eso, pero ciertamente estamos generando para nosotras mismas algo invaluable. Como dijimos al principio, si de esta conversación podemos crear o agregar algo a la vida o hubo algo que hizo clic, algún mensajito que a alguien le caló, enhorabuena, ese es el objetivo. Sí, definitivamente, bueno, honradísima yo como siempre, ¿verdad? De poder agregar valor, de llevar luz a la vida de las personas que muy amablemente nos quieran ver y nos quieran escuchar. Y creo que si nosotras de alguna manera vivimos el amor propio y disfrutamos de él, no podemos quedarnos con este regalo. Esto hay que compartirlo para causar un efecto multiplicador y poder hacer del planeta, del mundo, ¿verdad? Un mundo muchísimo mejor. Exacto. Muchísimas gracias. Y seguiremos intentando ganarnos el derecho de que nos quieran seguir escuchando. Gracias. Un abrazo.